El costo de operación de estos mismos equipos ya tiene que ver con el mantenimiento preventivo, ¿no? Mientras más grande el camión, también los componentes mayores van a ser más caros. Las reparaciones, ¿no? También los componentes son de mayor precio. Las llantas también, ¿no? Las llantas, la tolva. ¿Por qué el costo de la tolva es menor? Porque obviamente te dura más horas, ¿no? En cambio, las llantas no. Las llantas sí te duran mucho menos horas y también su costo es elevado. Luego también el operador, algunos costos también adicionales, ¿no? Entonces ahí calculamos el tema del costo de operación. Y al sumar el costo de operación, que es el OPEX y el CAPEX, ya tenemos un costo total, ¿no? Un costo total de ownership and operating cost en dólar por hora. Bien, esto es el costo que nosotros vamos a solventar por hora cuando queremos, por ejemplo, adicionar un equipo, un camión a la flota, ¿no? Entonces, ¿cómo distribuimos el costo de un camión? ¿No? Acá no estoy considerando el combustible. ¿Por qué? Porque el combustible depende mucho de las rutas que tenga la mina, ¿no? De las pendientes que tenga la mina, de las zonas planas, si es uphill o downhill, que es uphill es cuando la mina hace el acarreo de forma ascendente, en pendientes positivas. Downhill es cuando las pendientes son en negativo. El acarreo, o sea, cuando el camión está cargado, va en negativo, ¿no? Entonces, acá no estamos considerando el combustible, pero el combustible obviamente es el mayor costo de un camión, ¿no? Bien, entonces acá vemos que la depreciación está en primer lugar, luego siguen las llantas, ¿no? Las llantas, miren qué elevado su costo en un equipo, ¿no? En un camión. De ahí las reparaciones o los mantenimientos correctivos, el financiamiento, ¿no? Y de ahí vamos bajando poco a poco. Pero estas son las más representativas, ¿no? Y ahí es donde viene el costo de combustible. Esto de acá también es un tema bastante importante en los camiones, ¿no? ¿Cómo calculamos el costo de combustible de un camión? Bien, entonces el costo de combustible de un camión, obviamente está en dólar por hora, va a estar relacionado con el consumo, que es el galón por hora, y el precio, obviamente, del petróleo, ¿no? Pero ¿cómo nosotros vamos a calcular el consumo de combustible? Esa es la interrogante, ¿no? Entonces, el consumo de combustible, que es galón por hora, lo vamos a sacar de esta fórmula que está acá. El consumo de combustible en galón por hora se calcula con el factor de carga en porcentaje del motor. ¿Ya? Este factor de carga es una variable del motor, ¿no? Que te dice la relación de qué potencia en HP se está utilizando el motor en determinada ruta respecto a la potencia bruta, ¿no? Todo camión tiene una potencia bruta 8000 HP, 9000 HP, 7000 HP. Entonces esa es la potencia bruta. Pero la potencia real del camión depende en qué tramo está trabajando, ¿no? Si está trabajando a la máxima carga o está trabajando a media carga, ¿no? Entonces ahí es donde viene el factor de carga. Bien, entonces el consumo de combustible se calcula por el factor de carga multiplicado por la potencia bruta en HPs y por un factor que vemos acá que le hemos puesto 0.05 galones por HP hora. ¿Ya? Este factor es el consumo unitario por cada HP de potencia que tenga el camión. Y este 0.05 lo sacamos de esta tablita, por ejemplo, ¿no? Según el tipo de equipo, está el cargador, motonivelador, scrapper, ¿no? Camión, y según las condiciones que se tengan de trabajo, ¿no? Condición en promedio, favorable, desfavorable. Bien, normalmente las minas son condiciones desfavorables, pues, ¿no? Entonces, acá van a estar los rangos de trabajo del consumo de combustible. Del camión, está dice entre 0.029 y 0. Entonces, normalmente en los equipos de maquinaria pesada,
ya como las condiciones son desfavorables y hay eh, un poco de dificultad en los trabajos, ¿no? de los equipos, están en altura, ¿no? Y todo eso. Entonces normalmente se considera este factor como 0.05. Entonces el tema acá es cuánta potencia, ¿no? Saber cuánta potencia real, porque si ustedes multiplican factor de carga por potencia bruta, que es el que está en esta división de acá, lo que me va a salir es potencia real. Entonces, al final, el consumo de combustible de un camión es la potencia real que tiene este camión en determinada ruta multiplicado por 0.05. Bien. ¿Y la potencia de dónde la obtenemos? La potencia la vamos a obtener de las curvas Rimpul, ¿no? Curvas Rimpul o retarde. Bien. La potencia es igual al Rimpul multiplicado por la velocidad. Y es acá donde vemos la distribución. En la siguiente clase vamos a hacer un taller de cálculo de consumo de combustible. Ahí es donde le voy a explicar todito acá cómo se calcula según la ruta. Entonces acá, por ejemplo, en los camiones, cuando está en pendiente positiva o cuando está en plano, se utiliza las curvas Rimpul. Bien, es cuando el camión tiene que dar el motor tiene que dar potencia para subir una pendiente o para ir en plano, para vencer a la resistencia total, ¿no? Es acá donde acá vemos una fórmula, ¿no? El total resistance, que es el que está acá, la resistencia total, va a ser la suma de la resistencia de la rodadura y la resistencia de la pendiente. Bien, y acá vamos a ver en la gráfica, ¿no? Según el total resistance, por ejemplo, la pendiente supongamos que es 7% y la resistencia de la rodadura 3%, va a sumar 10%, entonces vamos a estar acá en esta curva, ¿no? Entonces, si el camión está cargado, lo intersecto con la L, que es el load, y si el camión está vacío, lo intersecto con esta recta, que es el empty. Y luego voy a entrar, cuando lo intersecto, voy a irme por la verde hacia la curva de Rimpul, que es la de acá, la de color negro. Estos números son las marchas, ¿no? Primera marcha, segunda marcha, tercera marcha, cuarta marcha, quinta marcha del camión. Y ahí es donde yo voy a estimar la velocidad y el Rimpul, ¿no? Entonces el Rimpul por velocidad, que me va a dar potencia real. Y esa potencia real la multiplico por 0.05 y me da el consumo de combustible en galones por hora. Ahora, ¿qué sucede cuando el camión está en negativo, está en bajada? Entonces, cuando el camión está en bajada, el consumo de combustible es cercano a cero. Bien, entonces, acá ya el consumo de combustible no va a ser necesario darle un estimado, ¿no? Porque le podríamos poner hasta cero. Bien, lo que va a hacer este camión es tratar de frenar el equipo, más que darle potencia del motor, más va a dar un freno de motor, ¿no? No le va a dar potencia, no va a hacer un freno de motor, para que obviamente este camión en negativo no se vaya a ir en picada, ¿no? Sino que mantenga el control. Y de igual forma se va a hacer con esta gráfica. Bien, esta parte de acá es un poquito complicada, por eso que vamos a hacer la próxima clase. Vamos a una hora, vamos a tratar de resolver todas las dudas de esta zona, de esta parte de acá, ¿no? Por ruta, vamos a hacer un ejemplo de ruta por ruta, tramo por tramo, cuál es el consumo de combustible y todo ello, ¿ya?